y a propósito de cosas súper modernas, resulta que nuestro presidente, Gabriel Boric, no puedo mostrar su Twitter porque me tiene bloqueado. Fue a visitar a Jacques Chonchol, quien fuera director del INDAP bajo el gobierno de Frei Padre y ministro de Agricultura bajo el gobierno de Salvador Allende, donde consideró y encontró de que la reforma agraria había sido una maravillosa cosa. ¿Ustedes se acuerdan esa reforma que empezó con Alessandri, bajo presión de los americanos, continuó transformándose en robo con la ley Elwin en el gobierno de Frei, y llegó al paroxismo de la violencia, los asesinatos, las violaciones, los incendios, etcétera, en el gobierno de Allende. No sé por qué a mí me recuerda algo esto. Y resulta de que, y no nos olvidemos que de la mano de esa reforma agraria, colapsó la producción agrícola chilena y los chilenos empezaron a pasar hambre y a comer chancho chino. Ese fue el resultado de las maravillosas políticas del señor Jacques Chonchol y de su sector. Y resulta que ahora Gabriel Boric va donde Jacques Chonchol y dice, no, esta reforma fue una cosa maravillosa, espectacular. ¿Por qué no se lo dice a la viuda Maciel, señor Boric, o a los hijos de la viuda Maciel, que fue violada por una turba de gente que pertenecía a las hordas del comandante Pepe en repetidas ocasiones hasta tal punto en que se tomó la vida? ¿Por qué no lo dice? ¿Por qué no se lo dice a las personas que fallecieron asesinadas, que murieron de ataque al corazón, a la gente que perdió trabajo de toda una vida, a la gente que tuvo que ver cómo las simientes eran consumidas, cómo carneaban a los toros de reproducción para ser asados? ¿Por qué no se lo dice a ellos, señor Boric? ¿Por qué no se lo dice a las miles de familias que lo perdieron todo? ¿O se lo dice a los millones de chilenos que tuvieron que pasar hambre? Que esa política fue maravillosa. Si yo me pregunto, bueno, cuando uno empieza a alabar ese tipo de política, que por lo demás se repitieron ahora en Venezuela, no se equivoquen, es porque normalmente viene la mano en esa dirección. ¿Va a haber otra reforma agraria, señor Boric? ¿La van a hacer igualita que esa? Es decir, que a uno le quitaban todo y le entregaban a cambio papel moneda que no valía nada, o bonos a 30 años plazo sin reajuste de la inflación, una inflación que en ese momento ya bajo Frei eran 30% anuales, ya era un robo, pero bajo Boric no sé cuánto llegaremos. Allende alcanzó 700%. ¿Mejorará esa marca el señor Boric? Es inquietante cuando uno ve al presidente electo retomar banderas probadamente fracasadas en todo el mundo, que generaron tanto dolor y tantas muertes en Chile. Porque no nos olvidemos de una cosa, más de 400 personas fueron asesinadas por razones políticas entre 1970 y el 11 de septiembre de 1973. 400. ¿No habían escuchado eso ustedes nunca, esa cifra? Bueno, será porque a la izquierda no le conviene. Por eso normalmente se hace el tema de las violaciones de derechos humanos a partir del 11 de septiembre. Estamos hablando de 400 personas asesinadas. No estamos hablando de la gente que fue apaleada. No estamos hablando de la gente a la cual le quitaron su casita. No estamos hablando de la gente que tuvo que pasar hambre. No hablamos de la gente que tuvo que humillarse para conseguir esas tarjetas HAP. No, de la Junta de Abastecimiento y Precios que dirigía el general Bachelet, padre de la señora Bachelet. No estamos hablando de las violaciones de derechos humanos, entre otras cosas también la tortura de opositores que se produjo tanto en el gobierno de Frei como en el gobierno de Allende, por lo demás. No estamos hablando de eso, ¿no? ¿Queremos volver a eso? ¿Es eso lo que nos interesa? ¿Eso es lo que queremos? Volver entonces a foja cero al 11 de septiembre de 1973 y continuemos ahí la tarea, como decía la señora Bachelet, de destruir el país. Porque eso fue lo que hicieron. Ni más ni menos. Y no me crean a mí, créanle a las memorias de Altamirano, que fue uno de los que ayudó a destruir este país, creando odio hereditario.
Vengan con esto. ¿Y qué es lo que qué es lo que les va a decir la gente? ¿Qué es lo que le van a decir los agricultores? ¿Qué es lo que le van a decir la gente que tiene propiedad? Pues no se olvide de una cosa, señor Boric. A usted lo pueden haber votado, lo pueden haber elegido, porque la prensa mentirosamente pintó a José Antonio Kast como si fuese prácticamente el diablo encarnado. Hitler, vuelve Hitler. ¿Ya? Pero eso no significa que la mayoría del país comulgue con sus ruedas de carreta refundacionales y de izquierda radical. Y eso significa que usted, señor Boric, si no hace bien las cosas y empieza a quedar la escoba, se puede ver muy rápidamente en la misma situación que se vio su héroe, Salvador Allende. Que era no poder controlar a los propios locos de las propias filas y tener un país que se caía a pedazos. Yo no daría estas señales, señor Boric, porque entre otras cosas, Chile es un país que vive del trabajo. Y si la gente deja de trabajar porque ahí se me lo van a quitar todo, en 3 tiempos su gobierno va a terminar en un fracaso. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Otra cosa, señor Boric, sería bueno que usted saliese a condenar los asesinatos en el sur. No es decir, estoy preocupado. No, preocuparse es poco. ¿Ya? No es decir que estoy preocupado. Y eso después de un día. No, saliese a condenar la violencia política que hacen entonces los grupos narcoterroristas en el sur. A menos que no pueda, a menos que sus socios no lo dejen. ¿O no? Una presidencia que empieza así va a terminar mal. Y el problema con una presidencia que empieza así y termina mal es que el pato de la boda la paga el país. Lo paga el país. Una lástima que este país parezca absolutamente incapaz de salir de esto es como, no sé, ¿se acuerdan de esa película donde el tipo despertaba todos los días en el mismo día? El día de la marmota se llama. Es una lástima que nosotros tengamos entonces que vivir una especie de día de la marmota cada 50 años. ¿Para qué? ¿No hemos aprendido nada? No hemos aprendido nada. El señor Boric sabe poco, eso lo sabemos. Y no hemos aprendido nada, entre otras cosas, porque mucha gente que sabía impidió que ese conocimiento llegase a las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque les convenía políticamente y económicamente. Porque les permitió llenar de plata 400.000 falsos exonerados y quién sabe cuántos falsos indemnizados por otras causas. Porque les permitió entonces llenarse los bolsillos de lucas. Por eso. Y porque les permitió, por supuesto, también utilizar esa herramienta, ese mazo, ¿no? Para callar a la oposición política, que por falta de carácter efectivamente se cayó. Bueno, pasemos a otro tema, si les parece. Y seguimos con el tema de la libertad de expresión. A todo esto a mí me pareció bien interesante el tema creo que fue el programa Checho Irane ayer, donde dijo que en la red habían tratado de impedir que Leopoldo López fuera al programa del Checho. Me pareció bien interesante. ¿Por qué un canal de televisión iba a querer impedir que una persona interesante desde el punto de vista político fuera al programa de Checho Irane? Otra frase que me quedó rebotando fue la siguiente. Que le habrían dicho de que la red iba a ser un canal pro Boric, y que no querían programas tan críticos del próximo gobierno. Ahora puede que me equivoque, estoy parafraseando, puede que haya escuchado mal, pero me quedó rebotando. Porque nos dice de que la red está tratando de asumir la pega de Telesur en Chile, ¿no? O del canal de televisión oficial de Cuba para Boric. A tener presente. Aunque yo no creo que Boric necesita un canal de televisión adepto, porque de hecho los tiene a todos. ¿O no? Bueno, la Tere Marinovich había denunciado, entre otras cosas, que en la Convención Constitucional se iba a discutir los temas de los derechos fundamentales. Estamos hablando de derecho de expresión, derecho de propiedad, derecho a la educación de los hijos, libertad de culto, libertad de expresión, derecho de movimiento,
libertad de trabajo, etcétera, etcétera, que todos esos derechos iban a ser discutidos en exactamente 12 horas. Se gastaron meses en hablar sandeces sobre una supuesta plurinacionalidad. La primera medida que acaban de sacar ahora es una en que deciden que el aire va a ser bien común, como si no fuese bien común, pero le dedican solamente 12 horas al debate sobre los derechos más importantes, que son la razón por la cual existe una constitución. Porque una constitución existe para defender los derechos fundamentales de las personas respecto del Estado, respecto de los políticos. Para eso sirve la Constitución, respecto del rey, etc. Para eso sirve la Constitución, para defender a la gente del Estado, no al Estado de la gente, no para darle más poder al Estado, no, para defender a la gente y sus derechos del Estado. Entonces, para lo que es el elemento medular de una constitución política, ¿cuál es la protección de esos derechos? Se asignan 12 horas. Ahora quedan dos opciones por esto. Una es que están todos de acuerdo en que todos esos derechos son intocables, lo cual evidentemente no es el caso. En el caso de derecho de culto, libertad de educar a los hijos según uno quiera, el derecho de propiedad, etc. ¿Ok? Evidentemente no es el caso, porque en Chile hay gente y hay grupos políticos que no creen en el respeto de esos derechos. Y esos grupos políticos están mayoritariamente representados en la convención. Entonces, una opción es que estén todos de acuerdo. La probabilidad de que eso sea así es así chiquitita. La segunda opción es que quieren pasar por todo eso lo más rápido posible, pegarle una patada a todos esos derechos nuestros, que son los derechos humanos, al tacho de la basura, y hacer que la cosa se olvide lo antes posible, para que no haya debate, para que no haya contradiscurso, a lo que tienen ya preparado, porque evidentemente que esto no va a ser discutido, esto ya lo tienen preparado. ¿Y qué es eso? Sino también una forma de censura de las voces que no están de acuerdo. La izquierda en Chile le encanta censurar a la gente que no está de acuerdo con ella. Les ponen motes, como lo hacían en la Unión Soviética o en 1984. Ustedes léanse por favor el libro, si no lo han leído todavía. ¿Ya? Les ponen motes, califican a la gente de no, que son los malos, los enemigos y toda la cuestión, con lo cual descalifican al mensajero y con ello al mensaje, y después pasan la aplanadora. Y con suerte no te pegan un tiro o te mandan al gulag. No me digan que estoy exagerando, porque ha sido la medida estándar de la izquierda internacional, de la extrema izquierda internacional a nivel mundial. 160 millones, entre 160 millones y 100 millones de personas podrían dar testimonio de ellos si no los hubiesen asesinado. Esa es la verdad. Entonces, aquí ya estamos con la censura. No les gustan las opiniones disidentes en la radio, no les gustan las opiniones disidentes en la tele, no les gustan las opiniones disidentes en la academia, no les gustan las opiniones disidentes en ninguna parte, la verdad. En ninguna parte. Porque como ellos no tienen muy buenas argumentaciones para defender sus puntos, entonces tienen que acallar al que no está de acuerdo, porque cuando uno presenta un argumento que es mejor que el otro, podría ser que la inmensa mayoría de los chilenos reconociese, cierto, puede ser que lo que me están vendiendo esto no sea la última chupada del mate. Y por eso acallan las voces disidentes. Por eso difaman a la gente que tiene una opinión distinta. Por eso primero empiezan con los asesinatos blancos, que son los asesinatos de imagen. Y después continúan con los asesinatos rojos, que ustedes saben cuáles son. En el sur, uno de los dos asesinados el día de ayer no fue asesinado por casualidad, fue un asesinato político. Fue asesinado no porque estuviese trabajando en su tierra, no. Fue asesinado porque era dirigente gremial de agricultores que se estaban oponiendo a la violencia. Por eso, en Chile hay asesinatos políticos. La izquierda radical está asesinando personas con respaldo político y parlamentario
están haciendo asesinatos políticos. No solamente el tema de la resistencia, que se nos escapó un tiro, que fue un accidente. No, no, no. Están apuntando a gente que les es desagradable y los están matando. Y lo hacen en mayor o menor medida en otros campos también. No con el asesinato nuevamente físico, porque se llega normalmente al final. Pues empiezan con el asesinato de carácter. Empiezan diciendo, no, es que este es una pésima persona, este es un nazi, este esto y lo otro, y asesino, y no sé qué cuestión. Hasta que han generado el entorno para poder justificar hacer lo que ellos saben hacer. ¿No es cierto? Que es imponerse a sangre y fuego. Y para eso usan a todos estos periodistas partisanos, faltos de carácter, empresarios también. Ahí aparecieron unos empresarios condenando los dichos de Irán. Ahí los quiero ver cuando vengan a tocarles las puertas de sus empresas. Porque a esos empresarios que salieron a condenar a Irán no los voy a defender. Ni yo ni mucha otra gente. Se quedan solos. A ver si los del otro lado los tratan con mucho cariño. No creo. Porque tú no tranquilizas a un cocodrilo que se quiere comer la vaca tirándole un filete. Eso es algo que se debe haber aprendido ya hace muchísimo tiempo atrás. Sociedades empresarios también que han sido, entre otras cosas, porque hay empresarios buenos, la mayoría, la inmensa mayoría de los empresarios han sacado a Chile del hoyo. Pero esos empresarios truchos, aliados con el poder, que han cerrado los mercados, que han servido mal al público, que se han dedicado al monopolio, ¿cómo se dice esto? A arreglarse entre ellos para subir los precios y cosas así. Ellos le han hecho un tremendo daño al país. Y los que siguen financiando canales como la Red, por ejemplo, le hacen un daño inmenso al país. Si no fuese, porque uno defiende el principio, la verdad es que no tendría que echárselo, agarrar una jaula, poner adentro Artés y echarle a todos estos señores adentro. Al final uno lo que defiende es el principio del derecho a propiedad, la libre actividad económica. Pero pucha que se la han ganado a pulso. Muchos, por cobardía, por oportunismo, y algunos incluso por corrupción. Se la han ganado a pulso. Y estamos donde estamos, entre otras cosas, porque desprestigiaron el sistema liberal con sus malas conductas. Ayudados por una clase política que los protegió. Cubiertos por un poder judicial que no los castigó como correspondía. Ahí lo dejo nomás. Bueno, en todo caso, 12 horas para nuestros derechos fundamentales. ¿Tanto valen los derechos fundamentales de los chilenos para la Convención, damas y caballeros? ¿Tanto vale su derecho de libertad de opinión, su derecho a la propiedad sobre su casita o sobre su auto o sobre su parcela o lo que usted tenga? ¿Tanto le vale a esta gente? ¿Tanto le vale su derecho a creer en lo que quiera creer, la libertad de culto? Tanto. 12 horas en total de discusión. Son casi 40 minutos por derecho. Y eso en una convención que tiene 155 miembros. Así que se pueden imaginar ustedes cuántos van a poder decir algo. Y cuál va a ser la profundidad de lo dicho. Una vergüenza, honestamente. Bueno.